El día después de Navidad de 1900, la tripulación de un barco encontró un faro completamente abandonado. No había ni rastro de los 3 fareros que debían estar allí: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Cuando Joseph Moore, el farero de relevo, desembarcó, se topó con una escena escalofriante. Todas las puertas, ventanas y verjas de la propiedad estaban cerradas, pero las habitaciones parecían habitadas. Las camas seguían sin hacer, los relojes detenidos y la comida aún en la mesa. Era como si los guardianes hubieran huido del faro en un instante, o algo los hubiera hecho desaparecer. El edificio estaba gravemente dañado. Las paredes mostraban cicatrices profundas y las piedras estaban agrietadas. Algo había asediado el faro. Aunque no se habían registrado tormentas capaces de causar semejante destrucción en la zona de las Islas Flannan frente a la costa noroeste de Escocia. Sin embargo, el Atlántico puede ser implacable en invierno, y existe la posibilidad de que algún fenómeno meteorológico irregular haya sido el responsable de la desaparición. La teoría más aceptada sugiere que los 3 hombres estaban trabajando cerca de la costa cuando una ola repentina y gigantesca emergió del mar y los arrastró con ella. Esto es casi la verdad, pero hay mucho más detrás de esta historia. Permítame presentarme. Soy Lucas Bant, reportero aficionado, conspiracionista de profesión y dueño del blog Horror and History. Estoy aquí para compartir un contenido único, el diario recuperado por mi equipo que revela la verdadera historia de uno de los misterios más extraños jamás registrados. Gracias a mis contactos, he logrado obtener los diarios de Thomas Marshall, uno de los fareros desaparecidos. Tal vez hayas visto algunos extractos flotando en foros o tablones de anuncios durante los últimos años. Sin embargo, estoy convencido de que esta es la primera vez que el contenido completo se publica, detallando los eventos que llevaron a la misteriosa desaparición. Esta es la historia de 3 hombres atrapados en un aislamiento inquietante, de una tormenta feroz que amenaza con destruirlo todo, de un mar voraz que reclama vidas sin piedad, y de un barco cuyo misterio desafía toda explicación terrenal. Diario de la estación del faro de las Islas Flannan. Relato firmado por Thomas Marshall, farero ocasional. Martes 11 de diciembre del año de nuestro Señor de 1900. El señor MacArthur tuvo otro de sus ataques hoy. Esta vez durante el desayuno. Al parecer, el señor Ducat cocinó demasiado los huevos y quemó un poco el tocino. En respuesta, el señor MacArthur rompió su plato y lanzó una silla contra la pared. Bajé corriendo las escaleras cuando escuché el alboroto y encontré al señor MacArthur en pleno furor, mientras el señor Ducat miraba fijamente los restos de los huevos sin decir nada. El comportamiento de ambos ha sido extraño toda esta última semana, lo que me ha llevado a empezar este segundo cuaderno de bitácora no oficial. Prefiero tener los detalles por escritos, en caso de que se realice una investigación. Ninguno de los dos es mala persona. Estoy convencido de que los meses de aislamiento nos están pasando factura a todos. Mi única meta ahora es mantenernos vivos y cuerdos hasta que llegue el relevo en 9 días. Pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo. El señor MacArthur es un hombre alto, de hombros anchos y nudillos llenos de cicatrices. Tiene fama de ser un camorrista temible, aunque hasta la semana pasada se había mostrado bastante tranquilo. El señor Ducat, en cambio, es todo lo contrario. Frágil, mayor y con bastantes canas. Si en algún momento llegaran a tener un altercado por una de estas molestias triviales, no estoy seguro de que pudiera detener al señor MacArthur. Espero, por el bien de todos, que nunca lleguemos a ese punto. Para mantener la calma, he decidido reducir nuestras tareas del día. Aún hay provisiones por transportar desde el embarcadero,
pero eso puede esperar hasta mañana. En su lugar, creo que sería mejor enfocarnos en el espíritu navideño. Tal vez algunas canciones de Navidad puedan enfriar el temperamento del señor MacArthur y animar un poco al señor Ducat. Les asignaré tareas ligeras, algo relacionado con la decoración y la planificación de algunos de los juegos o actividades. Mi responsabilidad será preparar una gran cena con lo que pueda reunir. Espero que esto les recuerde el calor del hogar, momentos más felices y a sus familias. A menudo pienso en ti, Rebecca. Supongo que ningún hombre es inmune al llamado de la nostalgia. Hay una canción que creo que compartiré con los chicos esta noche. La escuché en Glasgow el año pasado, tocada por un joven en la calle. Aunque solo la oí una vez, recuerdo bien la letra. Me hace pensar en ti, Becky. I love a lassie, a bonny, bonny lassie. She's as pure as the lily and the dell. She's as sweet as the heather, the bonny purple heather, Mary my Scotch bluebell. Parece que se avecina una tormenta desde el oeste. El amanecer de hoy era rojo como la sangre, y el viento tiene algo extraño, una cualidad enfermiza. No es un olor ni un filo, pero hay algo que no está bien. Las gaviotas vuelan en círculos, llamándose unas a otras de manera agitada. Para ser sincero, me recuerdan un poco al señor MacArthur. Sé que es algo poco amable de escribir, pero incluso ahora puedo oírlo arriba, pisoteando mientras se pasea durante su guardia con la luz. Llevamos días sin ver un solo barco, pero mientras yo sea el guardián mayor, no permitiremos que la situación nos descuide. Oigo cómo el viento golpea las ventanas. El aire llega desde el Atlántico, rompiendo con fuerza, y luego ruge contra los acantilados. Aquí, en la isla, en nuestra pequeña torre de piedra rodeada por el asombro y el terror del mar. Ah, Becky, es un recordatorio de que Dios está presente en todas partes y es temible en su amor. Voy a asignar las tareas a los chicos antes de bajar al embarcadero a recoger algunas provisiones, por si la tormenta llega esta noche. Estamos bien preparados por ahora, pero el tiempo en el Atlántico es tan imprevisible como primitivo. Si nos quedamos atrapados varios días, sería un problema quedarnos sin suficiente pan, whisky o parafina para la luz. Dios sabe que cualquier escasez en estas categorías podría enfurecer al señor MacArthur, mientras que el señor Ducat probablemente se cogería en un rincón contando telarañas. Adiós, Becky. Te prometo que estaré en casa a tiempo para Navidad y traeré regalos que te asombrarán a ti y a los niños. Marshallot. El señor Ducat avistó un barco justo después del atardecer. Parece estar inmóvil, quizás anclado, a media legua de la costa. La tormenta que temía esta mañana está avanzando hacia nosotros, y la visibilidad es escasa. A pesar de ello, incluso después del anochecer, pude distinguir el barco cada vez que nuestra luz giraba hacia esa parte del mar. Puede que sea un juego del agua y el cielo, pero hay algo peculiar en ese buque. Parece emitir un resplandor interno, como si tuviera vida propia. Un brillo azul pálido cubre las tablas y las velas, apenas visible, pero amplificándose cada vez que nuestra linterna lo toca. Es extraño, perturbador incluso. El viento comienza a levantarse y oigo cómo la lluvia empieza a golpear con fuerza. Creo que nuestra cena navideña ha sido todo un éxito. Los chicos parecieron disfrutar bastante de la canción que mencioné antes. Durante unas preciadas horas, la tensión que ha invadido nuestro faro se disipó.
como si todo volviera a ser normal por un breve instante. Sin embargo, con la llegada de este extraño barco, noto que algo está cambiando nuevamente. El señor MacArthur está visiblemente inquieto, mientras que el señor Ducat ha comenzado a susurrar para sí mismo cuando piensa que nadie lo escucha. 9 días más. El barco de socorro llegará el día 20. No creo que logremos mucho mañana, así que trataré de mantener nuestras mentes ocupadas con algún juego o concurso mientras esperamos a que pase la tormenta. Mi turno de guardia se acerca, y aunque me siento ansioso, no puedo evitar querer echar otro vistazo al barco. Intentamos hacer señales con nuestra baliza, pero no obtuvimos respuesta. Hay algo profundamente inquietante en todo esto. Duerme bien, Becky. Si encuentras un momento, tal vez nos incluyas en tus oraciones. Diario de la estación del Faro de las Islas Flannan. Relato firmado por Thomas Marshall, farero ocasional. Miércoles 12 de diciembre, año de nuestro Señor 1900. ¿Crees en fantasmas, Becky? Siempre te he considerado la más imaginativa de los dos. Mucho más fantasiosa que mi pragmatismo aburrido. Sin embargo, después de lo ocurrido anoche, comienzo a preguntarme si los fantasmas podrían ser reales. La tormenta nos golpeó poco después de la medianoche y aún ruge con fuerza. Los vientos son violentos, como nada que haya visto en mis 2 décadas como guardián. La lluvia azota el edificio con ferocidad, sacudiendo las ventanas, mientras la temperatura sigue cayendo rápidamente. Si esto continúa, estoy casi seguro de que veremos nieve al mediodía. Cuando relevé al señor MacArthur de su puesto en el faro esta mañana, lo encontré abrigado con 2 jerseys, bufanda y un abrigo pesado. Hace mucho frío en esa torre junto a la luz. El cristal deja pasar el frío implacablemente. Sin embargo, la vista era sobrecogedora. A nuestro alrededor, el mar rugía con fuerza. Las nubes oscuras parecían imitar las olas, que se agitaban y se levantaban como criaturas furiosas. Olas más altas que nuestra casa golpeaban los acantilados como un loco que azota una puerta. La lluvia tenía un poder tal que parecía capaz de ahogar el mundo entero y arrasar a cualquiera que hubiera olvidado construir su propia arca. La estación de luz de las Islas Flannan es completamente moderna y segura. Tenemos muros sólidos, una torre alta e incluso un sistema de raíles para trasladar provisiones y equipos desde la orilla. Pero al estar en la sala de la linterna esta mañana, Rebecca, sentí un miedo profundo y visceral. ¿Qué protección podían ofrecer nuestros ingeniosos diseños humanos contra un despliegue tan violento de la naturaleza? Me estremeció, lo admito, aunque traté de ocultarlo. El señor MacArthur, por su parte, estaba visiblemente perturbado por la tormenta. Ni siquiera me escuchó cuando abrí la trampilla que conecta la sala de guardia con la sala de la linterna. Creo que estaba llorando. Aunque estaba en silencio, algo en el ritmo de su respiración me parecía a un suave sollozo. Me aclaré la garganta para que notara mi presencia. El señor MacArthur se giró hacia mí y se secó los ojos con rapidez. Su rostro estaba húmedo. Estaba en la pasarela, dijo como si fuera una explicación. Estaba observando el barco. ¿En medio de este chaparrón?, pregunté. ¿Acaso estás sugiriendo que miento? Su voz tenía más calor que la fría habitación, así que decidí no insistir más en el tema. Me acerqué a la linterna
y le encargué al señor MacArthur que preparara el almuerzo. «Ten cuidado de no mirar el barco durante demasiado tiempo», me advirtió MacArthur mientras descendía por la escalerilla hacia la sala de guardia. Hay algo antinatural en él, señor Marshall». Me estremecí en ese momento, aunque seguramente fue por el frío, y agradecí su consejo con un leve sentimiento. Una vez cerrada la trampilla, decidí echar un vistazo al barco por primera vez desde la noche anterior. Apenas lo vi, sentí que el aire se me cortaba. El barco estaba más cerca, aunque parecía seguir anclado, balanceándose suavemente sobre las olas blancas. Estaba sin duda varios cientos de metros más cerca de la costa de lo que había estado antes. La lluvia, la espuma y las primeras acumulaciones de nieve difuminaban cualquier detalle del diseño del barco. Pero aún así, comprendí perfectamente lo que había querido decir el señor MacArthur. Mirarlo me revolvió el estómago. Una presión desagradable se formaba entre mis ojos, como si algo pesado e inmundo intentara entrar en mi mente. El resplandor de la noche anterior estaba atenuando la luz del día, pero seguía siendo visible de vez en cuando, oscilando entre un verde destilado y un azul sorprendente. Había oído historias de barcos rodeados por manchas brillantes en las profundidades del océano, luces que seguían su estela y que, decían, eran de una belleza fascinante. La luz de este barco no tenía nada de hermosa. No pude mirarla por mucho tiempo sin sentirme más enfermo. Y lo más inquietante de todo, el barco continuaba ignorando por completo mis intentos intermitentes de hacerle señales con nuestra baliza. Hice la guardia de la mañana, aunque sentí que moriría congelado. Como temía, la lluvia se transformó en nieve antes del mediodía, y las grandes ventanas de cristal que rodeaban la sala de la linterna comenzaron a helarse. Para combatir el frío, aumenté considerablemente la cantidad de parafina que alimentaba el fanal y encendí las 2 estufas para calentar el espacio. Becky, nunca había visto un clima como el de hoy. Mientras la nieve caía con más fuerza, relámpagos zigzagueaban desde las nubes, iluminando el cielo como venas blancas y púrpuras. Jamás había presenciado relámpagos en medio de una ventisca. Las olas rugían como bárbaros, golpeando la costa con brutalidad. El señor Tucat llegó para relevarme en la guardia y no cruzamos palabra. Yo estaba demasiado alterado, tras horas evitando mirar el barco, y él parecía ensimismado en sus propios pensamientos. Estaba mal vestido para el frío. Llevaba un jersey, pero ni chaqueta ni gorra. Le presté mi abrigo de guisantes y le ordené que mantuviera las estufas bien alimentadas con la leña del contenedor. No estoy seguro de que me haya escuchado, y tampoco sé si realmente me importaba. Aquella tarde, dediqué mi tiempo para verificar los suministros. Aunque tenemos una cantidad considerable de materiales en la playa y en los cobertizos de almacenamiento, con la violencia de esta tormenta bien podrían estar en Rusia. Tras hacer cuentas, me di cuenta de que tenemos suficiente comida para 6 días y el doble de agua dulce. Gracias a Dios, hay combustible suficiente para mantener la linterna encendida durante un mes. Pero solo hay leña suficiente para las estufas por 2 días. Nos las arreglaremos. La tormenta no puede durar para siempre. La tormenta no hizo más que ganar fuerza a medida que caía la noche. Las paredes crujen, como si fueran de madera vieja y podrida en lugar de la sólida piedra que prometía protegernos. Todas las ventanas están congeladas y las puertas cerradas a cal y canto, tratando de mantener a raya el caos exterior. Pasé la tarde recorriendo cada habitación,
fingiendo no sentirme acechado por algo invisible y sin nombre. La cena fue solemne, un momento en el que el silencio habló más que cualquier palabra. Haré mi turno de guardia esta noche y rezaré para que nuestras condiciones mejoren. Becky, pienso en ti y en las niñas constantemente, aferrándome a este pensamiento como mi única luz en esta oscuridad. Diario de la estación del faro de las Islas Flanán. Relato firmado por Thomas Marshall, farero ocasional. Jueves 13 de diciembre, año de nuestro Señor, 1900. Puede que me esté volviendo loco, Becky. La tormenta no da tregua, y la nieve ahora cubre casi todo el primer piso. Los relámpagos son prácticamente constantes, y los truenos han comenzado a rugir, haciendo que todo se sienta aún más irreal. Me avergüenza admitir que hemos descuidado la vigilancia en la sala de la linterna. El señor Ducat ha mostrado todas las señales de estar aterrorizado por ese lugar, con sus paredes de cristal y la inquietante vista del barco. El señor MacArthur, por su parte, parece más alterado cada vez que se le pide que haga guardia. Y para ser honesto, yo tampoco tengo muchas ganas de subir la escalera. Para gestionar la situación, decidí dividir la rutina en turnos más breves, dejando algunos momentos en los que no hay nadie en la sala de la linterna. Esto va contra el reglamento, lo sé, pero una densa niebla ha cubierto el Atlántico y dudo mucho que algún barco se atreva a navegar hacia la costa en estas condiciones. Cualquier capitán sabio decidiría capear el temporal. Eso es lo que intentamos hacer aquí, Rebecca. Resistir la tormenta. Solo faltan 7 días más para el relevo, aunque parece una eternidad. Esta mañana, los tres pasamos la mayor parte del tiempo en la sala de estar, junto a la estufa más grande. Ni el señor MacArthur ni el señor Ducat se han molestado en afeitarse últimamente. MacArthur ha comenzado a murmurar cosas inaudibles para sí mismo, mientras Ducat ha adoptado el hábito de rezar con fervor. Yo, bueno, he empezado a cantar en voz baja cuando el silencio se vuelve demasiado inquietante. I love a lassie, a bunny bunny lassie, she's as pure as the lily in the dell. She's as sweet as the heather, the bunny purple heather, Mary my Scotch bluebell. Vi un fantasma al pasar frente a la sala de control alrededor del mediodía. Bajo la puerta se filtraba una luz azul enfermiza, muy parecida al resplandor del barco en el agua. Con algo de reticencia, abrí la puerta. La primera sensación que me golpeó fue el olor. ¿Recuerdas aquella ballena que apareció en la costa cerca de Loch Maddie aquel verano? ¿Recuerdas cómo empezó a apestar al sol, con las tripas esparcidas por la arena y los pájaros despedazándola bajo el calor de julio? Era exactamente como si estuviera allí otra vez. Cuando abrí la puerta, vi a un hombre en el rincón. No era completamente tangible. Más bien, parecía una luz parpadeante que imitaba la forma de una persona. El fantasma me miró directamente y esbozó una sonrisa. Mi primera impresión fue que el espectro se parecía a mi padre. Alto, bien vestido, con el cabello perfectamente peinado y esa expresión casi sonriente. Pero después, la figura comenzó a cambiar. Sus rasgos se movían, ascendían y descendían como una marea. Por un instante se parecía a mi padre, al siguiente a mi hermano, y luego
Becky, se parecía a ti. La experiencia solo duró unas pocas respiraciones y, sin embargo, me dejó temblando. Cuando la figura desapareció y la habitación quedó vacía, cerré la puerta con rapidez, como si con ese simple acto pudiera borrar lo que había visto. Decidí hacer una guardia adicional para mantener mi mente ocupada y evitar pensar demasiado en ello. Al final del turno, prometo añadir otra entrada aquí, pero no puedo dejar de escribirte ahora, Rebeca. Te echo tanto de menos. A ti y a las niñas. Añoro nuestro hogar, el calor de la chimenea, los aromas de tu cocina. Dios mío, cómo extraño estos momentos. Echo de menos al sol, su calidez envolvente. Aquí, el viento no cesa. Sabía que no te sorprendería, Becky, cuando encontré el barco fantasma aún más cerca de nuestra costa durante mi guardia. Ahora está a menos de media milla de los acantilados, balanceándose de manera errática sobre las olas que parecen querer engullirlo. No sé cómo es posible que la cadena del ancla aún no se haya roto. Todo en él parece desafiar las leyes de la naturaleza y la lógica misma. Ahora que el barco estaba tan cerca, pude distinguir sus detalles con claridad, incluso a través del caos de la nieve y los relámpagos. Las velas estaban desplegadas, blancas y crujientes, resonando contra el viento, como si la tormenta no tuviera impacto en ellas. Los maderos parecían nuevos, brillando bajo la luz espectral, y el mascarón de proa, un ángel con las alas extendidas, mostraba una perfección inquietante. Había figuras en la cubierta, desafiando el temporal. No parecían angustiadas. Todo lo contrario. Becky, creo que estaban bailando y cantando. Sé que suena imposible, lo sé. Pero lo extraño no termina allí. Por un momento, el barco parecía acogedor, hasta encantador, como un refugio que promete calor en pleno invierno. Pero al siguiente instante, las velas se convertían en harapos, los maderos se pudrían y las figuras en la cubierta ya no cantaban. Ahora estaban gritando. No habrá guardia nocturna. Ningún barco mortal se atrevería a salir con este tiempo. Soy Lucas Van nuevamente. La mitad final del diario es... bueno, creo que tendremos que hacer algunas comprobaciones de hechos y consultar con nuestros abogados antes de decidir si publicarlo o no. Trataré de apresurar el proceso, aunque solo sea porque el destino final de los guardianes merece ser conocido, sino como advertencia, como algo que perdure. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.